Bon vespre a tots i a totes. És un plaer estar de nou aquí. Supos que com me coneixeu, soc Maria Antònia Oliver, de Memòria de Mallorca. Jo només estic aquí un momentet només per presentar l'acte. El professor Echevarría, el que ell dirà, i a més crec que tots i tots el coneixeu, per tant jo no el presentaré. Crec que la seva exposició serà prou perquè entengueu la feina que estan fent. Només dir-vos que des del meu col·lectiu, des del col·lectiu que represent, Memòria de Mallorca entén, estem molt satisfets en el que s'ha aconseguit i he donat les gràcies a tothom ja, però m'he oblidat d'una cosa, de la lluita de les famílies de la fossa de Porreres, que és una lluita constant, que fa molts anys que treballem, a vegades molt totes soles i a vegades ens ha acompanyat qualcú, però ha estat complicadíssim. Duim més de 10 anys treballant perquè s'obri aquesta fossa, finalment s'ha aconseguit perquè han confluït una sèrie de persones que ho han fet possible. Per tant, només dir això, i també vull dir una cosa, les persones que estan a la fossa a vegades oblidem una cosa. Estem molt contentes i contents d'haver-los recuperats, però no podem oblidar que varen ser totes assassinades i avui ho hem vist, ho veiem, quan obrim la fossa ho hem vist. Això és una evidència tan evident i és tan evident que són crims contra la humanitat que des de la nostra associació, que ho hem vist tots i totes, seguirem lluitant perquè aquesta evidència la ratifiqui tothom i ho entengui tothom. Si hem de tocar portes, tocarem, però això són crims contra la humanitat i això ho havia de dir. I també havia de dir que aquestes persones estan allà de dins assassinades perquè tenien uns principis i uns valors. Eren presos polítics, venien de presons i tenien uns principis i uns valors. Per tant, també vull retre homenatge als seus principis i valors, no només a elles, sinó el que ells defensaren, que era un món més just i més igualitari. Res més. Vos deixem el professor Echevarría i moltíssimes gràcies a tot el poble de Porreres i a tota la gent que ha participat, en els voluntaris, en l'equip Aranzadi, en fi, a les institucions, al govern, a l'Ajuntament, que ha estat una meravella, tothom. I una cosa important també, en els companys i companyes de Memòria de Mallorca, que fa molt d'any que treballem per això, a tots vos record en aquest moment. Moltes gràcies. Bé, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts en els que no sou de la vila en aquesta xerrada que ara en Paco mos farà. Per començar, si me permeteu, demanaria que pujassen en Joan Barceló, que és el president de la comissió, i també en Tomeu Garí, que formen part d'aquesta comissió i historiador, que ha fet molta feina també en aquest sentit, i que m'acompanyin, per favor. I les meves paraules només són d'agraïment, i dic només, però és molt. El primer dia que vàrem obrir la fossa tots ens vàrem emocionar i avui crec que aquestes emocions se repeteixen perquè estar aquí dalt i veure aquest auditori ple i que han venido a verte a ti, Paco, a escucharte a ti, porque tus charlas han sido muy interesantes y han cautivado a todos los que día a día han venido, tanto tú como Lourdes, como todo el equipo técnico, a aprovechar para dar unas inmensas gracias por todo vuestro trabajo, por vuestra gran profesionalidad, lo he dicho esta mañana, lo vuelvo a repetir, pero sobre todo por vuestro trato humano, por vuestra pedagogía, por cómo nos habéis enseñado a descubrir una historia oculta, y esto tiene que agradecerse y yo os lo agradezco un montón, creo que yo y todos los que hoy aquí me acompañan. Y también lo digo en castellano para que así me entendáis todos, no pasa nada, dar las gracias a tanta gente que ha colaborado, que como pueden ser la gente de los encargados de la funeraria de Porreres, que son unos chavales también muy profesionales y que también se han preocupado para ofrecer su colaboración. Gracias a la Comisión de Porreres, de Memòria de Porreres, que están todos los representantes, creo, aquí, uno de cada partido político. Juan es el presidente, Tomeu el historiador y también forma parte de Memòria de Mallorca.
y un representante de las familias. A todos ellos agradecer el inmenso trabajo que han ido haciendo poco a poco, granito a granito, para que esto fuese realidad. Agradecer al Parlamento que todos ellos, desde por unanimidad, hayan aprobado la ley de fosas y a través de esta ley haya sido posible la apertura de la fossa de Porreres, una de las más grandes, o la más grande que hi ha a Mallorca. A l'Assemblea Popular de Porreres també, gràcies a lots per acollir-nos tots els voluntaris, a tots els voluntaris que han colaborat. Gracias a todos por venir, por ofrecer vuestra ayuda y también aprender con el trabajo que se ha llevado a cabo. No quisiera dejarme a Porreres Televisión, que día a día han retransmitido todo el trabajo y que lo han expuesto al mundo para que conociera nuestra historia, la historia de todos. Y el éxito de esta apertura no es solo de los que estamos aquí, no es solo de Porreres, sino de todos los mallorquines. El hecho de haberse aprobado esta ley por unanimidad ha hecho que el éxito sea de todos nosotros, de todos los mallorquines. Así que enhorabuena a todos. Y antes de dejaros con Paco, creo que Juan quiere decir unas palabras. Mientras tanto, voy a buscar un pequeño detalle que tengo para vosotros. Este detalle es un pequeño detalle, pero para nosotros es muy grande porque es una imagen de lo más grande que tenemos, que es nuestro pueblo. Así que gracias, Paco, por todo y a todo el equipo. Bueno. Vamos a ponernos aquí. Ahí. Ponte ahí. Ah. Bueno, gracias. Muchas gracias, sí. En nom de la Comissió de Memòria Històrica de Porreres, només dues paraules. Una, agrair a 4 consistoris anteriors, aquest i 3 més, que han fet tot el possible per a moltíssimes reunions, més de 12 anys, per arribar a aquest acte que ha hagut avui, que no és el darrer. Han fet molta de feina, han fet companys molta de feina, però no l'hem acabada, encara en queda molta més per a fer. Crec que aquesta unió de tots els grups en pos de la reparació històrica no la podem deixar de banda. A totes i totes, moltes de gràcies, sobretot en els porrerencs i porrerenques, per la comprensió que heu tinguda, i l'únic que podem dir és que som conscients de les sensibilitats que té Porreres i farem tot el possible per seguir endavant i anar encara molt més lluny. Gràcies. Bé, bon vespre. Simplement una coseta, com a historiador, com a tots els investigadors que feien feina en el tema de la repressió, simplement donar les gràcies a les famílies de les víctimes, aquelles que m'han donat tant, fotografies, testimonis, qualsevol cosa que m'ha permès elaborar les seves biografies, i simplement dir una cosa, que ens posam a la disposició de l'Institut Aranzadi tot el que tenim, tot el que hem investigat, perquè ben aviat els pugui identificar. Res més, gràcies a tots. Bueno, buenas tardes. Gracias a las gentes de Porreres, efectivamente, por la comprensión y por la sensibilidad que habéis demostrado. Yo voy ahora a contar lo que hemos hecho a lo largo de estos días. Llegamos aquí el día 2, hoy creo que es ya día 18 o 19, y de manera intensiva, como sabéis, se ha llevado a cabo la exhumación en la que soñaban las familias durante muchísimos años, y que, como algunas veces nos dicen los familiares, qué pena que esto no se haya podido hacer hace 7 años, hace 11 años, porque ha fallecido mi hermano mayor, o porque uno de los hijos también murió, o porque no lo puede ver una tía, etcétera. Suele ocurrir esto, ¿no? Con todo, yo quiero, antes de ver las imágenes de la exhumación, hacer un comentario general a propósito de esto que llamamos memoria histórica, un concepto que surgió, algunos dicen casi de manera periodística, al año 2000, y que
nosotros lo queremos apoyar en el discurso de los derechos humanos. Aquí esto tiene muchas facetas. Incluso cada uno de los presentes tendría la libertad para opinar contrariamente a lo que yo digo aquí, pero nosotros, desde la posición en la que estamos desde el año 2000 y por lo tanto en estos 16 años, siempre hemos querido ubicar esto en el discurso de los derechos humanos. Tan es así que lo que está ocurriendo esta tarde aquí es un acto cívico que sirve para consolidar los valores democráticos. Lo que está ocurriendo ahora mismo aquí, que es muy importante. Y efectivamente este poliedro tiene varias caras, tiene un plano simbólico, tiene un plano judicial, tiene un plano histórico y también tiene una dimensión política. Efectivamente murieron por algo, les mataron por algo, les mataron por una serie de ideas y eso también habría que decirlo o se tiene que explicar. Bueno, para poder entender por qué se hacen estas tareas y para poder explicar por qué hay una implicación institucional o por qué estáis todos aquí delante, quiero recordar a un filósofo al que habría que perseguir con más atención en este país, que es Manuel Reyes Mate, en Madrid, él es profesor en la Universidad de Madrid, que él tiene escritos muchos textos, pero hay un momento en el que suele decir esto, que es como muy simple pero contundente para quienes están incluso en desacuerdo. Y es que todas las víctimas tienen derecho a la memoria. Todas las víctimas, hoy, mañana y pasado, aquí y allá. Es más, los sentimientos no prescriben. Las víctimas tienen el derecho a la memoria. Y si esto es así, y nadie lo discute, eso significa que la sociedad, es decir, nosotros, vosotros, todos, tenemos el deber de memoria. Tienen el deber de memoria las universidades, la mía, mis amigos, mis familiares, mis concejales, mis alcaldes, todos tenemos ese deber de memoria, es decir, que tenemos que atender esa demanda en tanto que las víctimas tienen el derecho a la memoria. Y a lo largo de estos 16 años, quizás al principio no lo veíamos tan claro, cuando hace el año 2000 abrimos la primera fosa con una metodología científica, esto fue en la zona de León, nos llamaron, casualmente nuestro equipo estuvo allí, y nos llamaron porque quienes iban a abrir la fosa ya se imaginaban que en la fosa iban a encontrar esqueletos humanos y también gente que estaría asesinada y por lo tanto se necesitaban forenses y antropólogos y arqueólogos e historiadores y psicólogos, etcétera. Total, que nosotros nos fuimos allí a Prenanza al Bierzo y así se abrió la primera fosa con una metodología científica. Bueno, desde entonces hasta hoy en España, entre unos equipos y otros hemos abierto unas 500 fosas comunes. La última es la de Porreres. Hoy mismo, mañana también, ¿no? En esas 500 fosas comunes hemos recuperado unos 8.000 esqueletos, que son 8.000 personas, que son 8.000 familias, que son 8.000 ideas. Y esta secuencia que veis aquí sirve para explicar el punto en el que estamos, teniendo en cuenta que hubo una franja de años en que existió una ayuda institucional desde el gobierno central y por lo tanto se incrementaron el número de exhumaciones hasta el extremo de que en el año 2009 se abrieron 97 fosas, que es una cifra considerable. Cuando esto lo ven gente de Guatemala, de Canadá o de Holanda, se quedan impresionados, ¿no? Y luego eso ha ido bajando porque desapareció el apoyo institucional. Es decir, han sido más los años en que no ha habido apoyo institucional que los años en que sí ha habido ayudas para hacer unas jornadas, ayudas para publicar un libro, ayudas para hacer una película, ayudas para hacer una exhumación. Porque eso iba dentro de lo que eran las ayudas del Ministerio de la Presidencia para la memoria histórica. En definitiva, el año 2016 son 13 las fosas que se han abierto en España y buena parte de ellas, la verdad es que las hemos podido hacer nosotros porque al menos en algunas comunidades autónomas existe este apoyo, como de hecho ocurre ahora mismo en Baleares. Si ponemos un mapa de España en donde hemos intervenido, veis ahí la distribución. Algunas personas a nosotros nos han dicho que por qué nos íbamos del País Vasco a hacer exhumaciones a Extremadura o Andalucía, y solemos decir, pues mira, si quieres no lo comprendas, pero hay un montón de ciudadanos vascos hoy que tienen a su padre enterrado en Extremadura, gente que emigró al norte de España a buscar trabajo y que son ciudadanos vascos hoy
y tienen al hermano mayor, al tío, al padre, a la madre enterrados en un lugar de Extremadura, de Burgos o de Andalucía. Nosotros, por lo tanto, también por esa razón nos hemos movido bastante, hemos procurado atender todas aquellas cosas que nos reclamaban y no siempre hemos podido, además, ¿no? Pero en el fondo el mapa da una idea de la distribución de fosas abiertas y en Baleares ahora se pueden poner 2 puntos. Antes de la experiencia aquí en Porreres sabéis que se abrió otra fosa, que era un tamaño más reducido, pero bueno, también en Baleares entonces este asunto está en marcha para que se entienda. Si ahora yo pongo aquí el mapa de España y pongo un punto en blanco, no en rojo sino en blanco, hay en Madrid, para decir que no hay una política institucional desde el Gobierno de España en esta materia, es más, se desprecia esta iniciativa y son algunas de las frases que se han dedicado por parte de algunos políticos son muy insultantes para las víctimas, son impresentables directamente, ¿no? Cosa que desconcierta al relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Grave, que vino el año 2013 y preguntó a las autoridades qué están haciendo y se sorprendió ante la vulgaridad con que le atendían desde las instituciones del Estado. Pero al mismo tiempo, son también parte de la estructura del Estado nuestros ayuntamientos y nuestros gobiernos autónomos, ¿no? Vivimos en un país donde hay un gobierno central, unos gobiernos regionales y unos gobiernos locales. Pues muy bien, ahí tenemos las autonomías que han reaccionado desde hace unos años y que han generado iniciativas en materia de memoria histórica. No siempre en exhumaciones. La memoria histórica no es solo exhumar, la memoria histórica también es organizar un curso de verano o favorecer que en la universidad se hagan trabajos de investigación o, como he dicho antes, pues hacer una película. Eso también es memoria histórica, o escanear unos documentos que aparecen en un archivo y que hay que rescatar, etc. Pero quiero decir que han sido Galicia, Asturias, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía y Baleares los que han reaccionado desde sus gobiernos autónomos generando leyes, normas, ayudas, convocatorias, etc. Veis entonces, en consecuencia, que hay otras comunidades autónomas que no han hecho nada y además dicen abiertamente que no lo piensan hacer, y es una cosa como increíble. Nosotros, cuando nos vamos, por poner ejemplo, a Castilla y León, donde es increíble el número de fosas que hay en el monte, no en los cementerios, sino en los montes, tenemos el sentimiento de que es una vergüenza de que las familias no encuentren una ventanilla institucional allá donde viven que les pueda atender, alguien que les escuche, que les tome nota, ¿no? Y bueno, pongo esto entonces para señalar que afortunadamente hoy en Porreres estamos en una comunidad autónoma en la que sí hay una política institucional de memoria histórica, lo decía la señora alcaldesa, ¿no? Y es necesario además que exista, porque tienen que estar presentes las autoridades. Es decir, hemos hecho muchas exhumaciones donde no venían ni siquiera el sindicato al que pertenecían los sindicalistas que fueron asesinados por ser sindicalistas. No venían. O no venían los concejales democráticamente elegidos hoy. Eso está cambiando en España, porque hemos tenido que demostrar que este es un asunto que se puede hacer dentro de una normalidad, que es lo que precisamente yo destacaría en Porreres. Las tareas en Porreres se han hecho con total normalidad y con total calma y tranquilidad. Y esto quizás lo hemos podido demostrar a lo largo de los años entre todos. Es muy importante que estén las autoridades ahí presentes y las de más alto rango, las del propio Gobierno balear y las del Parlamento balear, porque es que esto es la segunda vez que ocurre en España. O sea, que haya venido un presidente de una comunidad autónoma a la fosa a acompañar a los familiares. Las autoridades no vienen a aplaudirnos a nosotros, vienen a hacer un acto democrático de comprensión ante los familiares que han sido desatendidos durante 80 años. Entonces, esto, quiero decir, es importantísimo. Yo es la segunda vez que lo veo y por eso lo quiero decir, para que os conste que sería muy oportuno también que en otros lugares ocurriera algo parecido. Hay sitios donde el ayuntamiento ni ha venido, incluso algunas acciones hechas por algunos ayuntamientos muy impresentables. Yo recuerdo una, la más triste de todas, puede consistir que se localice una fosa en el monte, se haga la identificación, se entreguen los restos y cuando las familias van a enterrar en su cementerio
a sus desaparecidos, el cementerio aparezca con una cadena cerrado, con un candado, por orden del alcalde, que ha dicho que mientras él sea alcalde a esos rojos no se les va a enterrar en ese cementerio. Lo cual es un insulto, debería ser perseguido por la autoridad judicial ese alcalde, que en todo caso en ese ámbito gana las elecciones. Pero digo, ¿en qué país vivo yo donde además un alcalde puede ser tan cruel de descolgarse meses más tarde, después de la exhumación, diciendo que él no permite que se entierren en el pueblo de donde procedían? Es insultante. Pero eso aquí no ha ocurrido, y lo pongo para hacer el contraste. Y no solamente han venido las autoridades, sino que han venido muchos vecinos, habéis venido muchos de los aquí presentes. Yo no os he podido atender a todos, pero nos hemos percatado que en este ejemplo concreto, en Porreres, ha habido una comprensión social. Había una demanda social porque lo pedía la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica aquí, pero además yo creo que ha habido una comprensión, si no, no estaría lleno este auditorio. Hoy es sábado, la gente podría estar en su casa haciendo otra tarea. Y eso hay que destacarlo porque entonces serviría precisamente para reforzar todos esos valores que son totalmente necesarios. Bueno, conocéis el cementerio de Porreres, este edificio y la parte de atrás en concreto, donde está esa escultura, ese elemento de recuerdo en acero corten, y conocéis esa puerta taladrada por lo que son impactos de proyectiles de arma de fuego. Es decir, también han existido otras iniciativas antes que esta, habrá que reconocerlo, y que son un poco de conmemorativas, de comprensión, de recuerdo, que son lo que solemos llamar lugares de memoria. Hay muchos periodistas, escritores, etcétera, que nos suelen escribir diciendo que quieren venir a España no tanto a ver una exhumación, sino a ver cómo ha quedado después el sitio, si se ha destacado como un lugar de memoria y si la gente entiende que ese es un lugar de memoria en tanto que fue un lugar donde se produjeron ese tipo de injusticias. Yo veo que en Porreres eso ya existe, ya está inventado. Tenéis un lugar de memoria, no solamente dentro del cementerio, sino también fuera, en el sitio donde se tiene noticia de que algunas de estas personas fueron asesinadas. Si nos vamos al interior del cementerio, esa es la parcela donde hemos intervenido nosotros. Este rectángulo, lo conocéis seguramente mejor que yo. Si hacemos un acercamiento y yo ahora hago un esquema, un croquis, esta es la parcela. En su parte central hay unos edificios construidos tiempo después de la Guerra Civil, unos mausoleos y unos nichos, aquí hay unas palmeras, y nosotros empezamos trabajando por aquella esquina, porque nos habían dicho, las fuentes orales decían, hombre, pues están como por aquí. Y tuvimos suerte porque el primer día de trabajo ya localizamos a algunas de estas víctimas. Ana Antonia ha recordado que yo dije, ese brazo torcido y una persona enterrada boca abajo y de mala manera, ese es un republicano. Jamás en un cementerio católico se entierra a alguien de esa manera, y ya tenemos experiencia suficiente como para empezar a darte cuenta quién es quién dentro del montón de restos que pueden aparecer. En fin, tuvimos suerte, empezamos la tarea por ahí, y desde aquí nos dirigimos al otro sector y también a este en el que hemos estado trabajando hoy mismo, para lograr entender que aquí se confeccionaron unas fosas con una cierta coherencia en tamaños, etcétera, que son una línea que viene de aquí a aquí y otra línea que viene de aquí a aquí. Es decir, hay una parte que no vemos que está debajo de esos nichos y mausoleos, etcétera. Y en el resto, lo que hemos encontrado son enterramientos normales de los que se hacen en todos los cementerios, donde el cuerpo está siempre boca arriba, con las manos sobre el tronco, con féretro o sin féretro. Bueno, esto es un esquema que nos llevaría a algo de lo que hemos hecho en la parte más técnica. Hemos utilizado un dron, se ha topografiado todo, y ahora lo que vemos es, pues no es un esquema, sino que esto está topografiado con toda exactitud y sus coordenadas, donde vemos la parte del edificio, de los nichos, visto desde arriba, y las características de cada una de estas tumbas. Ya veis, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9. 9, digamos, fosas comunes son las que hemos podido inspeccionar y recuperar los restos. Entonces, este es el edificio. Ya me entendéis que hemos comenzado la tarea por aquí, efectivamente salieron enseguida, que sin embargo a este lado del pasillo no ha salido nada, y que después nos hemos ido a la parte, voy a decir, de atrás de este edificio donde estamos finalizando la tarea ahora. Visto de otro modo, pues está la parte de ornamentación que había, que se ha retirado entera. Ha habido que cortar parte de este hormigón también, porque algunas fosas se venía un poco sobre esta calle o pasillo, y así hicimos los primeros días las tareas. Bueno, cuando empiezas una tarea de exhumación
y en un cementerio tienes que andar con mucho cuidado para diferenciar lo que estás buscando de lo que no es. Cuando hay una fosa en el monte es muy fácil. Tú vas al monte y hasta la última esquirla de hueso que encuentres seguramente es un hueso humano y por lo tanto todo eso va al laboratorio. Y el trabajo tiene una cierta complicación en un cementerio porque se interfiere con los enterramientos ordinarios y normales que pueden ser de antes o de después de la guerra civil. Y por eso los primeros momentos suelen ser un poco como angustiosos. Aunque nosotros encontramos la fosa, sin embargo no terminamos de entender cómo lo hicieron. Hasta que transcurridos 2 o 3 días ya estábamos entendiendo cómo los enterradores del momento pues hicieron las líneas, en qué tamaños, y entonces empiezas a funcionar con otras lógicas. Ya sabes que están a 1 metro de profundidad, que no están ni más arriba ni mucho más abajo, como digo, el tamaño de las fosas, y por lo tanto estas son imágenes de aquellos primeros instantes en los que participaron no solamente el equipo técnico somos todos. Aquí ha habido un equipo técnico y un equipo de voluntarios que han sido tan técnicos como nosotros técnicos, es decir, hayamos estado en algunos momentos trabajando más de 20 personas y hay que agradecer también ese voluntariado y de gente joven, gente universitaria que dentro de 30 años podrá explicar que yo estuve una vez en Porreres y mira, allí hubo una cosa de una exhumación de la guerra civil, cuando se conviertan en profesionales en cualquier actividad. Y estas son imágenes entonces de esos primeros instantes en donde en cuanto ves un hueso no estás seguro, pero puede ser una esquirla de hueso que esté ahí porque de un revuelto o puede ser lo que estás buscando, en fin. Pero en la esquina ya estábamos viendo que esto era precisamente una de las fosas. Así se fue ordenando todo, más imágenes de estas tareas que son arqueológicas y donde lo fundamental de todo, de todos modos, consiste en documentar lo que estás haciendo. Alguno dirá, ¿y el ADN? Bueno, el ADN viene luego, pero documentar lo que estás haciendo es la clave. Es decir, que transcurridos unos próximos meses se genere un informe técnico que sirva para entender lo que aquí hemos visto y que eso se pueda presentar donde corresponda, no solamente a las familias, sino a las autoridades de aquí y de allá, a quien quiera consultar. Nosotros tenemos que ser objeto de crítica y puede haber discrepancias, siempre hay discrepancias en cualquier investigación, ¿verdad? Pero tiene que estar documentado. Una de las claves de la investigación criminal es proteger el sitio y la siguiente clave es documentar lo que tienes delante. Y por lo tanto, pues todo esto se ha grabado en vídeo, se ha fotografiado totalmente y entonces hay un registro que se dice arqueológico, por lo cual hay unas responsabilidades en el equipo. El equipo, no sé si lo he dicho, pero hemos venido de muchos sitios, pero en el equipo había antropólogos que han estudiado biología, como hay arqueólogos, como hay historiadores, como hay forenses, porque estamos hablando de causa de muerte, en fin, hemos tenido un equipo configurado de esa manera. Enseguida nos dimos cuenta que en esas parcelas hay enterramientos normales, como este, que no es un republicano, no tiene ni siquiera, aunque esté el cráneo roto, no está roto por ningún impacto de proyectil de arma de fuego, y que participan de las inhumaciones ordinarias del cementerio. Bueno, esto es un ejemplo, y con todo el respeto, que quede claro, para los vecinos de Porreres, con el mismo respeto que estamos buscando a los republicanos, con el mismo respeto se ha tratado también a otros vecinos cuya identidad es imposible de saber, que pueden haber sido enterrados a finales del siglo XIX, yo qué sé. En todo caso, esos restos se han recogido, se han excavado correctamente y se han depositado en el osario. Y así las cosas, pudimos ver que había unos cuerpos un poco como más arriba, que están enterrados participando del ritual católico, y al lado la interferencia de unos cortes que nos llevaban a unas fosas como incluso más profundas, que incluso cortaban estos enterramientos. ¿Qué significa esto? Que en la guerra civil quienes enterraron a los republicanos hicieron los agujeros cortando los enterramientos que estaban ahí de mucho antes. En cuanto pudimos interpretar este asunto, ya pudimos tener una mayor velocidad en el trabajo, pudiendo estar incluso más tranquilos a la hora de avanzar. Quienes no tienen mucha experiencia arqueológica en materia de antropología y arqueología forense, igual se asustan en cuanto ven un hueso, como estoy diciendo, pero hay que darse cuenta de que esto es, esto no es, y por lo tanto, comprendido el problema, pudimos darle más velocidad y aclarar el asunto. Si ahora vemos a través de una fotografía del dron lo que sería la primera parte de la parcela donde intervenimos, esta sería la primera, esta la segunda, aquí no encontramos nada, absolutamente nada, y nos hemos ido a la parte de atrás del edificio, donde a este lado tampoco hay nada, lo he dicho en el esquema anterior, pero aquí sí.
Esto nos llevaría de nuevo a este esquema que estamos viendo aquí, y ahora si me coloco en la parte de atrás en la que estamos hoy, podemos seguir viendo algunos enterramientos que son los normales del cementerio, pero otra cosa bien distinta son estas casi cajones, estos huecos más anchos, bastante más anchos que los enterramientos normales, que tienen casi ni 1 metro, y donde están los cuerpos tirados de cualquier manera. Es aquí donde hemos trabajado estas fosas. Bueno, esta sería otra fotografía equivalente para entender que nos hemos aclarado bastante de cómo fue este asunto. Así entonces hemos interpretado un total de 9 fosas. La distribución de individuos en el interior de las fosas, que también a veces para quienes vienen, familiares o vecinos, es un poco confuso porque estás viendo un amasijo de restos. Sin embargo, nosotros sabemos diferenciar lo que es la mano de un individuo, su extremidad superior, donde tiene la cintura escapular, en fin, y hasta qué pie le corresponde a ese enterramiento, aunque esté interferido por otros enterramientos, porque están todos los cadáveres echados como en un montón. Y de todos modos, algunas eran más fáciles. La fosa número 3 solo había 2 personas. Esto era más fácil, pero la fosa número 2 había 12. Y es más complicado excavar una fosa cuando están superpuestos todos y se enlentece también, pero en el equipo hay gente que ha participado en muchísimas exhumaciones y por lo tanto con esa experiencia pues hemos podido avanzar hasta el punto de recuperar a 55 personas. Es decir, esta tarea hasta hoy y mañana también, porque no va a cambiar, nos ha permitido localizar a 55 distribuidos en esas 9 fosas. Algunas de ellas son así. Hasta que no has quitado la tierra, casi no ves. Cuando has quitado la tierra sin tocar los huesos, y esa es la dificultad, pues entonces empiezas a darte cuenta de que los pies de esta persona, que está enterrada boca abajo, tiene aquí su pierna derecha boca abajo, llega a la cadera derecha boca abajo, aquí está la pelvis, su columna vertebral, sus costillas, las escápulas, están aquí, le estamos viendo la espalda y por lo tanto aquí le sale la articulación del húmero, en este caso el húmero izquierdo, y llega al codo y tenemos aquí el antebrazo, es decir, esta mano corresponde a un individuo y en fin, creo que lo veréis, ¿no? Se ve, tienes que acostumbrarte un rato, pero terminas entendiendo todo y sabiendo que este está arriba, este está más abajo, y entiendes la secuencia en cómo arrojaron los cadáveres en la fosa. Bueno, cada individuo en la fosa tiene un número, es decir, pues la fosa número 4, pues cada individuo está fotografiado así y luego se extrae individualizadamente. Si esto no se hace bien, si esto sale en un montón, luego en el laboratorio el barullo es fenomenal. Tú tienes que procurar extraer individualizadamente si lo que quieres es luego hacer una identificación, porque si no, imaginaros, ¿no? La fosa 6, pues un poco lo mismo. A veces había más residuos de telas de la ropa que vestían y aparecen estas como si fuera tierra ennegrecida. El nivel de conservación de los restos en el total es muy bueno, hay que decirlo, o sea, están muy bien conservados los esqueletos. Cuando estamos trabajando en Asturias o, como digo yo, en el bosque de Navarra, pues solamente por la lluvia y porque hay raíces de los árboles, pues el nivel de deterioro del hueso es muy superior. Y así entonces, pues la fosa 7 lo mismo. Todavía pues aquí queda tierra, etcétera, pero en fin, está delimitada perfectamente y tú puedes ir asignando un número a cada una de las personas. Ahí alguien preguntó a unos familiares o vecinos, ¿y cómo saben ustedes cuántos hay? Bueno, dentro del enredo, pues terminamos dándonos cuenta y no te equivocas cuando empiezas a sacar los restos, efectivamente coincide con lo que casi estabas viendo, entre comillas, desde arriba. Bueno, son imágenes de las fosas. Hay familias que han venido y quizás se han quedado a una distancia porque nosotros estamos trabajando y no se pueden acercar tanto y quizás no han visto ni siquiera las imágenes como aquí se pueden ver ahora en una pantalla tan extraordinaria como la que hay en este auditorio, por otra parte, ¿no? Fotografías como esta otra en la que el cráneo, pues sí, esto es el agujero occipital, desde aquí se articula con la columna vertebral que está por aquí y estamos viendo una prótesis que tenía en la boca. Aquí estos dientes, entre comillas, son artificiales, una prótesis de caucho, y esas cosas pues las íbamos anotando. O cráneos como este, que están rotos porque en realidad están fracturados como consecuencia de los disparos. Hemos visto, luego lo veremos más claramente,
muchos tiros en la cabeza sobre todo, y han aparecido también los proyectiles de las armas de fuego. Hay que decir que en algunas de las fosas además echaron cal. Esto lo hemos visto montones de veces. Casi era una medida higiénica a lo largo de la historia, pero es que además echaron cal, óxido de cal, y por lo tanto esos residuos blanquecinos aparecen impregnando pues algunos de los huesos, etcétera. Luego llega un momento en que ya vas retirando los individuos y hemos preparado un sitio para hacer las fotografías de todo lo que se ha ido sacando. En este caso lo que vemos es un cráneo que tiene también una funda de oro, algunos dientes que son artificiales para entendernos, es decir, que tenía un arreglo en lo que es la parte anterior de los dientes, en la arcada superior, maxilar superior, que se ve aquí, y que esto a veces suele servir como orientación para establecer algunas de las identificaciones. Diré además que interpretamos el sexo claramente y la edad, y también podemos saber la estatura. Y con eso empiezas ya a orientar los grupos, y con el historiador puedes pensar, en una fosa hay 12. ¿Había algún grupo de 12? El historiador igual nos terminará diciendo, mira, en el grupo, hubo un grupo de 12 y había un chaval de 25 años y había una persona de 55. Entonces nosotros iremos viendo si eso encaja o no con las apreciaciones que hemos hecho. Y luego están los objetos personales, los objetos asociados. Esto es una cuchara que llevaba esta persona en el bolsillo y que seguramente, sin duda, la utilizó para comer allá donde le tuvieron preso. Esto es el mango de... esto es un calzador. Un calzador. Yo cuando lo vi pensé que era una cosa metálica y al quitarle bien la tierra es un calzador, como los que podemos tener hoy día en casa. Y así entonces se ha ido haciendo toda la tarea y, como digo, también esta primera interpretación y análisis antropológico. En el equipo había antropólogos que han cumplido la misión a veces de estar excavando, pero particularmente ya cuando los restos iban saliendo afuera, pues analizándolo en este laboratorio improvisado, se puede hacer sin ningún problema, y así se ha hecho pues la tarea del análisis de los restos y de las evidencias. Aquí ya vemos algún elemento, nosotros vamos marcando con unos palillos de colores cuando encontramos algún objeto asociado. Esto es una boquilla para fumar cigarros. Y pongo adrede este coxal para enseñaros que luego esto se fotografía en ese laboratorio. Esto que vemos es la sínfisis del pubis, es de una persona muy joven, pues hay unas características antropológicas que diferencian cómo es la sínfisis del pubis, que en el fondo es una articulación de un individuo joven, de una persona mayor, y todo eso lo hemos ido anotando. Esto sería la sínfisis del pubis fotografiada en la tierra y luego fuera, como veis aquí, para poder acreditar estos aspectos de antropología. Y por supuesto las lesiones por arma de fuego. Eso es un recorte redondeado por un disparo. Estamos en la nuca, ese es el hueso occipital, la base del cráneo, es un disparo hecho por la parte posterior en la zona de la cabeza, un tiro directo. Ha ocurrido además, y no sé si está en la familia aquí delante, que una familia nos ha traído una serie de objetos que son los que conservan del familiar desaparecido. Esto impresiona muchísimo. Nos ha ocurrido, recuerdo un caso en Soria, donde una hija nos dijo, yo tengo en mi casa los pantalones de mi padre del día que le mataron. Y vino con un paquete que había estado 80 años metido en un papel atado con unas cuerdas, que no habían abierto en 80 años. Joder, aquello era muy impresionante, porque a la viuda le permitieron llevarse la ropa del muerto y había tenido guardados los pantalones de pana toda la vida. Así somos los humanos, ¿no? Bueno, pues una familia ha traído una serie de objetos que veis aquí, como que esto es un calzador o una pluma, etcétera. Y esto nos llevaría a hablar de esos objetos personales que están asociados, algunos porque forman parte de las prendas de vestir, como estos botones, que son de una pasta vítrea, a veces suelen ser de nácar, o cremalleras, esto es una cremallera, o estas boquillas para fumar, han aparecido varias, que humanizan incluso a las personas, porque es que cuando ves un hueso parece que es de un esqueleto, pero cuando le añades un objeto asociado y te imaginas que se ataba los botones y se los soltaba, claro, al ponerse la ropa, entonces ya la cosa cambia, entonces ya no hablas de esqueleto, estás casi imaginándote a la persona. Estos son algunos alambres que han aparecido, porque estaban atados algunos de ellos con cables eléctricos,
Estos son estos son los gemelos, donde hay óxido de cobre normalmente, la ropa y a veces el pelo y la piel se suele conservar mejor. Aquí vemos otros gemelos y también la munición, proyectiles de pistola de calibre 9 milímetros, de armas cortas, de armas de pistolas para entendernos, con las que se produjeron los disparos. Esto es un proyectil blindado, esto tiene un núcleo de plomo aquí, y eso es un blindaje que suele ser como de latón y tiene cobre, ¿no? Bueno, también algún cepillo de dientes. Esto lo hemos visto también otras veces. Es lo que llevaría este individuo. Este cepillo de dientes, si no me equivoco, además es británico. Que buena parte de los que hemos encontrado en otros sitios de la península suelen ser británicos. Y nos ha llamado mucho la atención que además han aparecido las vainas de los cartuchos de arma de fuego. Y esto es curioso porque en una fosa en el monte no es raro que al pasar el detector de metales encuentren no solo las balas, sino también las vainas, porque les han matado al lado de la fosa. Pero aquí es probable que no solamente mataran a las personas fuera del cementerio, sino que algunos de ellos les mataron al mismo borde de la fosa. Y por lo tanto han quedado los casquillos caídos entre la misma tierra, incluso junto con los cuerpos y los esqueletos que decimos. Bueno, estos son otros gemelos. Y así entonces también hago una otra prótesis que vemos aquí, que se ve, en este caso es de plata. Y paso a un comentario que tiene que ver con el problema de identificación, el problema genético. Y es el siguiente. Conviene no crear falsas expectativas. Yo suelo decir, ni vamos a encontrar todas las fosas que buscamos, ni vamos a poder identificar a todos. Pero quiero que sepa todo el mundo que el gobierno balear, y con el apoyo del ayuntamiento, a este ejemplo concreto de Porreres le ha puesto los medios humanos y técnicos necesarios y suficientes como para poder hacer esta tarea de manera correcta. Que lo sepa todo el mundo. Se ha dicho, hágase y hágase en condiciones, y eso es muy importante. Pero digo que también la investigación tiene unas limitaciones para señalar que si este fuera el desaparecido y de él vivieran sus padres, padre y madre, este tipo de análisis genéticos son fáciles, porque es una prueba de paternidad. Una prueba de paternidad sencilla. Es como cuando hoy día se plantea un caso problema de una mujer que dice este niño pertenece a aquel hombre, y digamos que eso es un problema genéticamente fácil de resolver. El tema se complica, y obviamente pasa con la guerra civil, cuando no solamente no hay padres, sino que tampoco hay hermanos. Y a veces no hay hijos. ¿Y por qué no hay hijos? Hombre, porque muchos de los que asesinaron eran gente joven. Y precisamente si no tuvieron hijos hay que ir a hacer un cotejo a familiares que son a veces sobrinos. Y se empieza a complicar el tema. Y no es lo mismo que seas sobrino del desaparecido, que seas hijo de una hermana del fallecido o de un hermano. Es que no es lo mismo. Y entonces esto se va complicando. Y se va complicando porque cuando se arroja el resultado del laboratorio, se hace de conformidad a unas bases de datos y el resultado se expresa matemáticamente. Y cuando expresas el resultado matemáticamente, pues hombre, es un 99, y se le añaden un montón de nueves detrás de la coma. Y si es así, todo va bien, pero a veces igual es un 99,8. Y entonces no tienes los 9999 detrás de la coma, entonces el asunto no es tan contundente. Veremos qué es lo que ocurre aquí. Yo creo que los restos humanos, los huesos, van a rendir bien para el análisis, van a rendir bien, y además hemos tomado las muestras a los familiares. Bueno, eso es para decir de dónde sacamos las muestras. Normalmente son dientes. Si hay dientes que no tengan caries, es el ideal, porque dentro del diente pues es como un estuche en cuyo interior hay una cámara pulpar donde hay células. Y esas están menos contaminadas, menos degradadas en teoría, y entonces lo que se hace es romper el diente y sacar de ahí, de cada esqueleto hemos tomado 2 dientes para este tipo de análisis, ¿no? Pero fijaros, digo que solamente valdrían aquellos dientes que sean sanos. Este diente no valdría, ¿por qué? Porque tiene una caries, y si tiene una caries, esto estaba ya con una contaminación. Ya no vale este diente. De alguno, los menos, vamos a tener que cortar un trozo de hueso, porque si no funciona el diente, hay que hacerlo a través de un corte que hacemos en el hueso, en el fémur. Son unas pequeñas cuñas de hueso, unos 5 centímetros, que cortamos del fémur. Bueno, eso no es un problema ahora,
para señalar que si en una boca, y esto pertenece al mismo individuo, pero no es de aquí, es de otra fosa, de Ávila, hay un diente como este, y en la misma boca hay un diente como este no vale para hacer el ADN. Y este está corrosionado, degradado por la acidez, etcétera, y este sin embargo está sano. De aquí igual sí puedes obtener ADN, pero aquí no tienes nada que hacer. Lo pongo como ejemplo. En el caso de Porreres hemos tomado unas 80 muestras a familiares. La toma de la muestra se hace mediante un frotis vocal. En el fondo estás tomando unas células que son tuyas, que están en tu cepillo de dientes por otra parte, y que no es una técnica que no es cruenta, y que la hemos tomado con el consentimiento de los familiares, porque esto exige cumplimentar unos papeles de garantía de a quién le estás tomando la muestra y estudiar cuál es la relación en el árbol genealógico. Bueno, este es el momento en el que se hicieron las tomas para señalar que durante todos estos días han ido llegando los familiares y ha sido posible también resolver, prácticamente, si no es el 100% no pasa nada, porque tenemos en el equipo gente que es de Baleares y tomará las muestras que puedan faltar, pero resolver esta necesidad de la toma de muestras, que solemos decir de manera mágica, que son muestras indubitadas, porque no ofrecen duda de a qué persona pertenecen, ¿no? Bueno, y entonces para ir acabando diré que en la parte posterior, donde estamos trabajando hoy y mañana un poco más también, pues ha ocurrido algo que es equivalente, lo mismo, en donde podemos ver incluso los orificios redondos de los recortes por los disparos, que luego al fotografiarlos en el laboratorio pues se acreditan todavía más claramente, se miden los diámetros, etcétera, y así, repitiendo un poco las mismas imágenes para señalar que han aparecido cosas como este tipo de prótesis y algunos otros elementos más. Pues no sé, entre todos ellos voy a terminar mi intervención hablando de lo que son los tinteros, como veréis, pero hebillas de cinturón, suelas de caucho de las alpargatas. Ya en el año 36 las alpargatas de esparto, de tela, se resolvieron porque se logró poner un caucho en la suela. Y claro, se degrada todo, pero la suela de caucho suele aparecer. Hemos encontrado muchísimas suelas de caucho de color rojo, a veces incluso aparece la marca del fabricante, y ha salido ese tipo de objetos, una cuchara más. Los recortes por los disparos, que no solamente son tan redondos y perfectos como lo que hemos visto antes, sino que hay que saber interpretarlos. Esto es una escápula que está aquí rota como consecuencia del impacto de un proyectil por arma de fuego, luego tiene un tiro en la espalda, o este otro recorte aquí en el cráneo. Bueno, finalizo con las imágenes de la parte de atrás para decir que el tema ha quedado resuelto prácticamente, y con alguna otra cosa más. Esto debe ser un pastillero, han aparecido varios, unas cajitas metálicas como si fuera un aluminio muy, muy fino que se degrada facilísimamente, y en su interior hay algunas pastillas de algún tipo, incluso de medicamento. Esas son algunas de las fosas finales, y aquí, pues por poner otro ejemplo, lo que vemos es un recorte por un disparo que atravesó la zona de la boca, en la zona de la mandíbula, en este caso por el lado izquierdo. Alguna otra vía de cinturón, las interpretaciones de las trayectorias, que eso lo ponemos en unos dibujos y que aparecen en el informe final, más suelas de zapatos, algún otro recorte, monedas, un manojo de monedas unidas, han salido más de una, lo mismo aquí, los remaches y algún elemento metálico de la vía del cinturón, otra vía de cinturón, esta suela de un calzado con sus claveteados por aquí y hasta incluso el nombre que se puede leer. Han aparecido varias, yo ya no sé exactamente, no tengo ahora mismo el dato, varias cosas como estas, que quizás solamente la gente muy mayor que esté en las salas sepa interpretar lo que son. Estos son los suspensorios para quienes tenían una hernia inguinal, que cuando no se podían operar lo que se hacía es colocar un dispositivo para que empujara esa parte de la tripa que parece que se te va a salir hacia adentro. Y han aparecido varios. Esto ya solamente ello te da un poco la idea de que será gente mayor, porque la gente joven normalmente estas cosas no las tienen. Han salido varias, aquí están otros pastilleros, alguna otra prótesis más, colocada en su sitio tal como aparecía, alguna otra pipa, etcétera. Bueno, ya estás viendo, no sé si estoy repitiendo algunas o voy al... Perdón, no sé si voy... Bueno, sí, para llegar aquí y presentar alguna otra suela de calzado. En este caso incluso se puede leer también parte de la marca del fabricante, no sé, PRU,
y algunas otras lesiones también curiosas. Estas son las rótulas, el hueso de la rodilla, en este caso está fracturada, más calzado, más las marcas, calzado, más pitilleras, monedas, etcétera. Bueno, esto es un poco para explicar. Hoy se ha trabajado en esta última fosa en donde había una barbaridad de raíces. Las raíces suelen estar precisamente unidas al hueso porque se han aprovechado esos nutrientes, y donde más humedad existe pues también proliferan las raíces, aunque no exista en el exterior casi ningún árbol. Sin embargo, las raíces siempre aparecerán por ahí. Y como cosa sorprendente, ya habíamos visto que algunos individuos, como he dicho antes, estaban atados uno con otro. Han aparecido unas esposas reglamentarias, vamos, como las que se utiliza hoy día por la policía, que ataban a dos personas de la mano, que si están ahí pues probablemente es porque efectivamente en el último momento no encontraron la llave y no pudieron quitárselas, porque es rarísimo que vengan a dejar las esposas con las víctimas en el mismo sitio. También algunas lentes como esta, y la verdad que finalizo con esta imagen y dos más. Esto es un tintero, y yo creo que esto es lo más poderoso simbólicamente de lo que podemos encontrar dentro de una fosa, porque el tintero sirve para escribir. Y a la hora de escribir o a la hora de hablar expresamos nuestras ideas. Y les mataron por sus ideas. Cuando tú te encuentras a un republicano enterrado de mala manera, allá donde lo abandonaron, y encima encuentras un lapicero, alguna plumilla que ha aparecido aquí, o el tintero, ya te estás imaginando que esta persona, antes de morir, utilizó este elemento precisamente para escribir a alguien. ¿A quién? Quizás a su mujer. Como esta carta, fechada en diciembre de 1936, en Belver, donde la persona dice: apreciada esposa, en estos momentos en que tomo la pluma para dirigirme a ti, apenas si puedo contener los sollozos y lágrimas que surcan mis mejillas, al considerar las fiestas que habrás pasado sin mi compañía. Amor mío, estoy... etcétera, 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 etcétera. Si alguno no ha visto estas cartas, y las familias las suelen conservar como única herencia o testimonio de estas personas, las hay de despedida auténtica, cuando saben mañana nos van a fusilar, entonces escribe la última carta a lapicero o a tinta. Le doy este valor simbólico precisamente en vinculación a otra cosa que se ha puesto en el cementerio. Es un libro en blanco para que cada uno de vosotros, da igual si eres un chaval, un chico, una chica de 13 años o tienes 60, escribas libremente lo que quieras hacer en ese libro. ¿Qué significa el tintero, la tinta, el lápiz y la plumilla? Precisamente es lo que nosotros tenemos que recuperar de esta tarea para seguir escribiendo sobre esta historia que ellos no pudieron ultimar porque precisamente fueron asesinados. Y con esto finalizo mi intervención agradeciendo pues toda vuestra comprensión y nada más. Muchas gracias. Sí. 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 De todos modos, sí. Bueno, sí, un momento. De todos modos, hay una cosa que se me ha olvidado. De todas las exhumaciones que hemos hecho, nosotros siempre nos hemos llevado una piedra cualquiera. De las miles de piedras que existen en cualquier fosa, siempre nos hemos llevado una de recuerdo. No solemos anotar del sitio del que procede la piedra, pero las tenemos todas. Un día se hará una gran exposición con estas piedras que fueron utilizadas para tapar el crimen. Se asesinan a las personas, se tapa con tierra, se echan las rocas y 80 años más tarde nosotros tratamos de aportar información para conocer la verdad. Y nos llevamos cualquiera de las piedras que precisamente estaban tapando la injusticia. Nosotros, de Porreres, además del regalo que nos habéis hecho, nos llevaremos esta piedra para esa colección. Muchas gracias.
Bueno. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o lo que sea, o algún comentario, pues adelante. Aixecau la mà si qualcú vol demanar i vos acostaré el micro perquè us puguin sentir. No veig ningú. Mentre vos decidiu a xerrar, dir-vos que ara en va acabar en Paco una representació del grup de teatre 36 que vos interpretaran dues peces i també agrair-los que hagin volgut col·laborar en l'acte. Ningú vol demanar res? No? Ho has explicat bé, eh? Sí. Bueno, en todo caso, a través de la Asociación de Memoria Histórica y de las autoridades, sean estas locales o del gobierno, pues cualquier persona, si tiene una duda familiar, una consulta, o transcurrido un tiempo y quiere saber y cómo está esto, etcétera, pues nos sabréis localizar, quiero decir, vamos, sin problema, ¿eh? Y si no hay ninguna pregunta, pues... A ver, sí. Mire, para hacernos un poco la idea, ¿no? Usted tiene el mismo ADN mitocondrial, hay dos tipos de ADN, bueno, pero hay dos tipos de ADN, el que está en el núcleo y el que está en las mitocondrias, dentro de cada célula. Usted tiene el mismo ADN mitocondrial que su madre y que todos sus hermanos, sean hombres o mujeres. El ADN mitocondrial solamente se pasa de una generación a la siguiente a través de las mujeres. Sin embargo, el ADN nuclear, en lo que es el cromosoma Y, es el que viene de su padre. Para empezar a hablar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor o peor? Hombre, pues depende. Es que efectivamente si hay hijos varones de la víctima, el cromosoma Y tiene que ser igual. Pero no siempre pasa esto. Y entonces, si ahora nos vamos a los sobrinos, si son sobrinos, hijos de una hermana, esos sobrinos tendrían el mismo ADN mitocondrial que la víctima desaparecida. Pero si son sobrinos, hijos de un hermano, no tienen el mismo ADN mitocondrial. Y entonces esto es un poco de lío y todavía es más complicado, que hay que ir ordenando para que puedas obtener un resultado en condiciones. ¿Por qué hay veces en que no identificamos a las personas? Porque no existe un candidato ideal en la familia, como he dicho antes, entre que no tuvo hijos, o tiene un hijo que vive en Buenos Aires, o tiene un hijo que vivía en Buenos Aires y murió el año pasado. Entonces, se puede complicar. Ahora, no se preocupe mucho porque nosotros, como hemos tomado las muestras, pasaremos a hacer los análisis y de alguno de los casos habrá que quizás volver a la familia para ver si se puede mejorar el resultado estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, en tanto que también igual hay otro familiar al que merezca la pena tomarle otra muestra. Tan importante es establecer la identificación de la persona como la causa de muerte, ¿eh? Y aquí las tenemos todas. O sea, poder acreditar, yo soy médico, especialista en medicina forense, de no, es una muerte violenta, ¿eh? Pues, hombre, ya lo sabemos, ¿no? Pero no, que te lo pongo sobre el papel, ¿eh? A veces quiero decir que si los restos están muy degradados y no puedes concluir cómo murió, alguien te podría decir, pues no es prueba suficiente. O sea, son dos cuestiones forenses, no solamente el rescate y la exhumación, sino identificación y causa de muerte. Sí. ¿Hay una agenda para seguir haciendo? Bueno, yo estoy casi seguro de que sí. Por lo que he oído a las autoridades, hay una serie de iniciativas que están en la ley de la memoria histórica y son de varios recorridos. Yo pienso que eso se va a reiterar, es decir, que alguna otra cosa que sea viable, ¿eh? Porque otra cosa también... Nosotros a veces hemos hecho algún informe diciendo que es inviable y eso ha representado todo un disgusto para las familias. Imaginaos vosotros que entre San Sebastián y Bilbao hay una autopista y que la fosa está debajo de la autopista. Entonces, siendo serios, hay que hacer un informe preliminar
que evalúe la viabilidad o no. Y a veces hemos hecho nosotros informes diciendo que es inviable. Y eso para las familias ha representado un disgusto, pero sinceramente es que yo no me imagino ni siquiera que quede la fosa debajo de los pilares de la autopista con la obra que hicieron allá. Y sin embargo otras veces es viable. Hemos encontrado restos en pozos para los cuales ha habido que sacar el agua. Y hemos sacado el agua y han aparecido los restos. En cavernas, en simas. Como decía el otro día en el ayuntamiento, hace un mes encontramos en una sima de Navarra a 50 metros de profundidad a una mujer con sus 6 hijos, el menor de los cuales tenía 1 año y medio. En el pueblo todo el mundo lo sabía, pero parecía una leyenda, que sí, que no, que no, que sí. Fuimos, absolutamente cierto. Pero la dificultad era enorme, o sea, bajar al pozo de Sella tenía pues un tipo de dificultad que no es lo mismo, como digo, pues estar en invierno en Asturias que estar en Córdoba en agosto. O sea, cada ejemplo tiene su... Quisiera que me explicases cómo ves la conciencia de los colectivos que has conocido, es decir, cómo responde mentalmente, porque piensa que esto fue un trauma. Sí. Y que fue un trauma de mi familia, Sí. de mi abuelo. Entonces, ¿estamos todavía enfermos o tenemos...? No. Bueno, a ver si me explico. Sí. Enfermo ya, claro, pero hay solución. No, yo, a ver... ¿Has visto buena energía en tu trabajo, por ejemplo? Bueno, yo lo que quiero decir es que hay que procurar no victimizar más a las víctimas. De esto cada vez sabemos más en el País Vasco, por otra parte, ¿no? La categoría de víctima, que es una categoría aguda o crónica. Algunas personas quieren quedarse en esa posición de manera crónica y también habrá que ayudarles, naturalmente, ¿no? Pero con respecto a la guerra civil, aunque yo reconozco que la carne en la fosa la ponen los familiares. Por eso hay otra frase que solemos decir, no son fosas de huesos, son fosas de carne y de hueso, porque la carne la ponen los familiares que estaban a 3 metros observándonos. Que como han sido desatendidas, les hemos convertido en víctimas. La culpa igual la tiene toda la sociedad. Pero también hay una distancia con respecto a los hechos por la cual algunos de los aspectos, no voy a decir que estén superados, sino que hay una madurez o mayoría de edad suficiente en la sociedad española como para entender que esto fue una injusticia que merecía un trato distinto al que ha tenido, incluso en el tiempo de la democracia, pero no por eso te vas a quedar anclado precisamente desarrollando una neurosis a propósito de es verdad, su vida hubiera sido distinta, ¿no? No cabe la duda, hubiera sido distinta, ¿no? En muchas de las familias. Pero yo no quisiera que esto sirva para que algunas de las personas se revuelva su interior, que por cierto, ánimo de venganza, dicho de otra manera, es que no sé cómo explicar esto. Yo lo más duro que he oído a un familiar decir en una fosa y decirlo en alto, decir, ¡qué injusticia! Eso es lo más duro. Y tiene razón, lo más duro, fíjate tú. Lo que están pidiendo nada. Por lo tanto, yo no creo que las cosas sean iguales a cuando vas ahora mismo a Guatemala y ves que hay una población indígena, han matado hace 1 mes y medio a toda la familia, ¿no? Hay la reconciliación, María Antonia, cada uno puede decir lo que quiera, la reconciliación yo diría que la hicieron nuestros padres. Si hubo reconciliación. Yo no estuve en la guerra. Entonces, a mí no me correspondería ahora el papel de airear las cosas para que precisamente algunas personas que tienen una vida ordenada y en paz, más aún si son mayores, se vayan a revolver con este asunto. Ahora, también hay muchos ejemplos. Una sola vez hemos visto a una viuda. Así como hemos visto a 2 presidentes de comunidad autónoma, una sola vez hemos visto a una viuda, porque claro, esas viudas han ido muriendo. Y fue una hija con la que teníamos la relación
que al ver cómo aparecieron los restos, que por cierto están en un calero, una estructura redonda, 7, 8 víctimas, va y nos dice, no sé si decirle a mi madre que venga, pero ¿cómo? ¿Pero vive tu madre? Ah, sí, nos había dicho, si tiene no sé cuánta edad, muy mayor, claro. No sé si traerle o no traerle, porque esto para ella puede ser, o sea, no sé si se merece en este momento el final de la vida, y al final le trajo. Y aquella mujer viuda nos explicó todo, quién le detuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy impresionante. Pero quizás esto se maneja de una manera distinta cuando eres sobrino, nieto, incluso hijo, no sé. Porque hay 80 años de por medio, que no es lo que pasa en otros lugares del mundo, cuando son menos. Quiero decir, la dictadura de Chile o de Argentina, quizás esto también se dé de una manera un poco distinta, porque ese empleado de banca o esa mujer que es ingeniero o ese comercial, es que resulta que padecieron ellos mismos toda la desgracia y son gente que tiene 55 años. Bueno, esto no tendría que quedar en una situación así como triste, porque os digo de verdad que quienes seáis pedagogos o profesores de enseñanza media o de un colegio, tendríais que sacarle un rendimiento por el valor pedagógico que tiene precisamente el no a las guerras y las involuciones absolutamente increíbles que se producen cuando hay un golpe de Estado. Es decir, hay que sacarle un rendimiento en esa otra dirección, y por eso mismo yo me quedo con esto, que es lo bonito, ¿no? Y ya está. Eso está. Una nit de lluna plena, remuntada amb la carena, lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de vell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensanya que l'esquerra, abans de passar la ratlla, vegem i beso la terra i la carona l'espanya. A Porreres vaig deixar el dia de la partida, mitja vida com dormida. L'altra meitat vingué a mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més si un posa, no moriré d'ignorança, ans d'ignorança viuré. Que en la terra de Porreres 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 cordons és massa terra, que en Porreres no hi ha res. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.
Bye.